¿Sí se visualiza la pantalla? Sí, sí se mira. Sí, ingeniero. Bueno, como ustedes saben, ya hemos visto la primera parte. Ahora vamos a ver las parte 2, la parte 3 y la última, que es la sistematización, que es la parte 4. La parte 2 nos habla sobre el desarrollo de la problemática. Hay 3 puntos que hay que tratar, ¿no? De los cuales 2 son los que van a estar dentro del proyecto. El tercero, este punto que dice actualización de proyectos, estaría siempre y cuando se haga un cambio, todo eso que se le vaya haciendo. Si no, estarían solo estos dos, que son resolución de tareas del caso planteado y respuestas a preguntas teóricas. En esta parte solo se va a tratar solo 250 palabras, que son de la respuesta teórica de opciones múltiples. Para la resolución de tareas del caso planteado, no se especifica un número de palabras, ni tampoco para la actualización del proyecto. Dentro de la resolución de tareas, que es que cada estudiante recibirá la descripción de una situación real relacionada a su figura profesional, así como una o varias preguntas de opciones múltiples relacionadas en esta. Esta es la principal actividad de su proyecto demostrativo. Actualización del proyecto. Se refiere a la incorporación de los comentarios, observaciones, correcciones del docente guía a través del trabajo a desarrollar, hasta llegar a la elaboración del producto final. El primer ítem habla sobre la resolución de tareas del caso planteado. Por favor, apagar los micrófonos. El primer ítem que habla sobre la resolución de las tareas del caso planteado nos habla sobre resolver las tareas de acuerdo al cronograma planteado. El resolver estas tareas de acuerdo al caso planteado según sus diferentes particulares del mismo o del producto final, que requieren como son gráficos, planos, descripción de paquetes turísticos, etc. Además, se debe presentar los respaldos específicamente de cada uno de los casos, como cálculos matemáticos, normativas industriales. Fuentes de consulta. Bueno, como estábamos viendo anteriormente, como ejemplo, tomamos este de aquí, que era del modelado de una tenalla sencilla para un taller mecánico. En base a esta descripción, podemos nosotros obtener las tareas a desarrollar. ¿Cuál es esta descripción? Nos dice que se desea diseñar una tenalla sencilla partiendo con una única condición dimensional de apertura máxima entre una mordaza de 10 centímetros. El resto de los componentes deberán ser dimensionados a criterio del estudiante. Para la elaboración del proyecto se debe presentar los siguientes requerimientos. Despiece de componentes, tolerancias, normativas son estos. Y elaborar una hoja de procesos. Entonces, en base a esto, vamos a sacar a tareas. La primera tarea nos dice que se debe diseñar esta antenalla con la condición máxima de apertura de 10 centímetros. Estos son planos, normativas técnicas de la antenalla para diseñar esta antenalla. Otra tarea nos dice que debemos elaborar una hoja de procesos. De aquí, de esta descripción que presentamos nosotros al estudiante, sacamos las tareas a resolver, las cuales van a estar en el proyecto, en el portafolio del proyecto. Espérenme un ratico. Estas tareas van a permitir poder desarrollar lo que se conoce como el cronograma de trabajo.
Si ustedes observan, aquí tenemos elaboración de planos, validación de los planos, selección de materiales, preparación del torno, torneado, cilindrado, roscado, cilindrado y referencia al roscado, y roscado interior a la tuerca. Entonces, dentro de esta parte que dice recopilación de tareas, ¿qué vamos a poner? De acuerdo a nuestra descripción que hemos obtenido, nos dice que debemos poner los planos y elaborar una hoja de proceso. Esas son las tareas que van a constar de esto dentro de esta parte que dice resolución de tareas del caso planteado. Y en base a esas tareas, nosotros podemos diseñar nuestro cronograma de trabajo. Entonces, aquí el estudiante realizará las actividades planteadas en el cronograma de trabajo, considerando que no se debe entregar un producto final, sino más bien una simulación de este producto final. Por ejemplo, si el tema se hace referencia a la siembra o cultivo de papas, el estudiante recortaría gráficas de semillas, procesos de arado, entre otras cosas. ¿Qué es lo que se quiere el estudiante? Hacer una consulta. Entonces, esta fase, el estudiante no escribe párrafos o consultas teóricas, ya que es la ejecución de las actividades programadas. Entonces, ¿qué vendría a poner aquí? Elaboración de los planos, selección de materiales, cómo se hace una preparación de torno, con ejemplos, gráficas o un diagrama de flujo. Aquí puede generar un diagrama de flujo para esta actividad, que es el torneado de ejes, y para las siguientes también puede generar diagramas de flujos, cómo se hace estas actividades. ¿A qué se refiere lo que dice actualización y finalización del caso? Aquí se refiere si, por ejemplo, el docente tutor lo actualiza alguna actividad dentro que se encuentra en el cronograma o incorpora otra actividad más adicional que debería poner. Por ejemplo, digamos que antes del cilindraje tenemos que hacer una verificación de dimensiones. Por ejemplo, dice el tutor, una verificación de dimensiones en base a las condiciones que nos planteaban, que era de 10 centímetros. Entonces, antes después del tornado, dice que nos debe poner esa actividad. Entonces, si el docente tutor, por ejemplo, pone otra actividad después del tornado, entonces el estudiante pondría aquí esta actividad en la actualización del proyecto. Y modificaría también su cronograma de trabajo. Eso es en base a actualización y finalización del caso. Si, dado un caso que todo esté bien, dentro de esta parte de aquí, pondría el estudiante, se verificó cada una de las partes y tareas y con el docente tutor quedamos que todo funciona de manera óptima. Nada más. Ahora, como les digo, en esta fase el estudiante no escribe párrafos o consultas teóricas, ya que es la mejora o corrección de actividades a ejecutar para obtener el producto final simulado. Dentro de las respuestas o preguntas teóricas, aquí el docente realizará una o varias preguntas de opción múltiple relacionadas con el producto y el estudiante deberá resolver justificando su respuesta, incluyendo una respuesta teórica. ¿Dónde están estas preguntas? Si nosotros ingresamos al caso sugerido, aquí tenemos el que dice preguntas de opción múltiple. A esta pregunta va a contestar el estudiante y va a poner dentro de su portafolio del proyecto de grado. Tenemos esta. Y estas son las preguntas que va a contestar el estudiante a las que plantea el docente. Un máximo de 250 palabras es lo que estipula para contestar a estas preguntas de opción múltiple.
no más de las 200, puede poner más, pero no menos de 250 palabras. Dentro de la parte 3, la parte 3 habla un poco de la reflexión. La reflexión es la importancia y la aplicabilidad de la figura profesional. Esto puede poner en 900 palabras, a su vez también puede poner una reflexión acerca del proyecto que ha ido desarrollando. Como les digo, las reflexiones al finalizar el proceso, los y las estudiantes deben realizar una producción escrita en la que exprese su opinión o postura frente a la figura profesional cursada durante el bachillerato. Van a distinguir dos momentos. Primero, comentarios sobre la importancia de la figura profesional y la descripción de la aplicabilidad real de la figura profesional. ¿De qué? Esta importancia Me imagino que es este. Y me dice que... En esta importancia, el estudiante, bueno, podría decir, bueno, dentro de la materia de contabilidad o de electrónica de consumo, de informática, un sinnúmero de figuras profesionales que tenemos en nuestro distrito, aprendimos cómo aplicar cada uno de estos conocimientos desarrollados durante toda la clase, desde todas las clases, desde primero de bachillerato hasta tercero de bachillerato. Este puede ser un comentario, ¿no?, de la importancia de la figura profesional. Dentro de la descripción de la aplicación del tiempo real, puedo utilizar la descripción, ¿no? La descripción del proyecto para generar una reflexión a esta parte B. Porque el desarrollo del proyecto es una aplicación real de la figura profesional. Entonces él puede decir, para diseñar la Entenalia, se procedió a realizar las siguientes actividades. Como primera parte, investigamos qué es una Entenalia, sus características técnicas, para lograr desarrollar los planos de trabajo y la hoja de procesos donde especificamos los materiales a utilizar y lograr obtener un producto final que refleja cada uno de los conocimientos obtenidos en la figura profesional de mecanizado y construcciones metálicas. ¿Qué estaría la reflexión? Aplicada hacia el comentario B, a la descripción B, que es la aplicación real de la figura profesional. Y así realizamos lo que es la parte 3, que habla sobre la reflexión y son 900 palabras. Por último, tenemos la parte 4, que es la sistematización. Dentro de la sistematización, habla sobre la explicación escrita del desarrollo. Eso tiene que hacerse en 900 palabras. La sistematización habla de dos puntos: redacción sobre lo desarrollado y organización del portafolio. Aquí tiene que hablar cómo desarrolló el proyecto, pero utilizando, como les digo, el estudiante recopilará todos los insumos utilizados durante la ejecución del proyecto, dentro de esta parte de la sistematización, hasta la obtención del producto o servicio, y los organizará en el portafolio del proyecto. Aquí puede poner como mínimo 3 evidencias. Una de las evidencias puede ser la requisición de los elementos para el desarrollo de la Entenalia, como tenemos aquí, que son materiales y herramientas. Otra evidencia puede ser los planos desarrollados en diferentes programas, como son AutoCAD, Inventor o SolidWorks. Otra evidencia son fotografías descargadas de cómo se puede desarrollar una Entenalia. Otra evidencia puede ser un diagrama de flujo del desarrollo de la Entenalia. Y así genera lo que es esta parte de sistematización, que no es más una recopilación de todo lo que el estudiante ha consultado, ha leído, ha visto, para generar
el producto final. Como les digo, todo es en base a simulaciones, nada es que se les ha mandado a hacer. La mayor parte es escrito. Y pues si también desean, también podrían adaptar enlaces de videos de cómo se desarrolló una tenaria si tuviéramos todos estos materiales en un taller mecánico, utilizando materiales reciclados. Después viene un poco de lo que habla de referencias, que son un listado de libros, textos escolares, artículos científicos, páginas web y otras fuentes que hayan utilizado los estudiantes para extraer toda la información necesaria para desarrollar el proyecto. Esta información debe ser clasificada de acuerdo a las normativas y aplicabilidad de la APA 7. Adicional, también pueden incluir como son índices, mapas, cotizaciones, informes sobre insumos, entre otras cosas. En conclusión, ¿cómo diseñamos un proyecto de grado? El esquema para desarrollar el proyecto de grado está compuesto por análisis de la problemática, desarrollo de la problemática, reflexión y sistematización. ¿Qué viene a ser la primera parte? El estudiante recibirá el caso para su respectivo análisis y su lista de materiales que intervendrán en dicho proyecto. ¿Qué es esto que observamos aquí? Este es lo que recibirá el estudiante para poder desarrollar su proyecto. El desarrollo de la problemática, que es ejecutar y actualizar cada una de las partes del proyecto desarrollando un cronograma de actividades. El cronograma de actividades puede ser como observamos aquí, un cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto. Después viene lo que dice la reflexión. Aquí voy a hablar sobre la importancia de la aplicación de la figura profesional en su vida cotidiana y generando proyectos de la vida real. Por último, la sistematización, que es ordenar todos los documentos de forma que el proyecto entregado pueda ser entendible por todas las personas sin conocer el tema. Entonces, la estructura del proyecto demostrativo de bachillerato técnico va a tener una extensión máxima de 2.300 palabras. Está compuesto por la primera parte, que es el análisis de la problemática, la cual vamos a identificar los contenidos y competencia a aplicar, temas por reforzar, planificación del trabajo. La segunda parte habla sobre la resolución de tareas, una retroalimentación con el docente guía y la actualización del proyecto, que es el desarrollo de la problemática. La segunda parte coja la tercera parte habla lo que se conoce como la reflexión, que son comentarios sobre la importancia de la figura profesional, la descripción de la aplicación de un proyecto de la vida real con referencia a nuestra figura profesional. Por último, tenemos la cuarta parte, que es la sistematización. La redacción sobre cómo se desarrolló este proyecto, la organización del portafolio. Y todo esto se genera lo que se conoce como proyecto demostrativo para el bachillerato técnico con los estudiantes de tercero de bachillerato. Entonces, los pasos para generar el proyecto demostrativo del BT es, primero, cómo elegir el tema. Para elegir el tema, se puede elegir los temas planteados por el Ministerio de Educación, que son los casos sugeridos, o la unidad educativa planteará o entregará un proyecto al estudiante, tanto con el tema, la descripción, las tareas, para poder encontrar el cronograma de actividades, y por último, planteará las preguntas de opción múltiple. Cumpliendo
tal como observamos estas características, que son el tema, la descripción y tareas a resolver, preguntas de opción múltiple, para generar todo el proyecto. ¿Cómo elaborarlo? Tenemos la primera parte, que es un análisis de la problemática, que está compuesto por 800 palabras, la cual nos dice que primero debemos identificar los contenidos o competencias a aplicar, que son 300 palabras. Aquí vamos a revisar y recordar los módulos recibidos a la larga de la trayectoria escolar del estudiante. Estos son los que se van a utilizar para resolver el problema planteado, enlistarlos e indicarlos el por qué se va a utilizar dichos módulos. Como nota, si no recuerdan dónde descargar cada una de estas características de cada uno de los figuras profesionales, pueden ingresar al siguiente link. El siguiente punto nos dice que es el reconocimiento del tema a revisar o reforzar sobre 300 palabras. Aquí del listado anterior, el estudiante seleccionará los módulos en los que necesita ayuda del docente y escribirá el por qué necesita esa ayuda del docente. Por ejemplo, digamos que en algún proceso el estudiante no entiende cómo generar ese conocimiento. Entonces el docente aquí realizará una retroalimentación, dándole una explicación de cómo debe desarrollar ese conocimiento para generar el proyecto. La planificación del trabajo está compuesta por 200 palabras. Se debe realizar un cronograma de trabajo para la realización del proyecto. Importante, se debe redactar todo el documento en base a las normativas APA séptima edición, en cuanto a referencias, citas, diseño de figuras y tablas, bibliografía, índices y pie de página. Gramaticalmente, un párrafo debe contener entre 100 a 200 palabras y cada párrafo debe contener entre 5 o 6 oraciones como máximo. Entonces, esas son unas como tips para generar dicho proyecto. Dentro de la segunda parte, que es el desarrollo, nos habla sobre 250 palabras. La primera, que nos dice resolución de las tareas del caso planteado. Aquí se resolverá las actividades que se describen del proyecto, que pueden desarrollarse mediante la utilización de planos, gráficos, diagramas de flujo, etcétera, para lograr el objetivo final, que es el desarrollo del proyecto de una manera simulada. Después vamos lo que es la autorización y finalización de casos, que conforme se desarrolló el proyecto, si se realizó alguna mejora al cronograma establecido, se realizará esa nueva tarea dentro de este punto de actualización y finalización del caso. Respuestas a las preguntas teóricas de opción múltiple, que son 250 palabras, son las preguntas a desarrollar para el proyecto que tenemos aquí. Preguntas de opción múltiple. Entonces, como importante, la finalidad de este proyecto es la sustentación de la elaboración de dicho proyecto mediante gráficas, mapas y diagramas de flujo o otro tipo de procesos que pueden utilizar ustedes. La parte 3, que es la reflexión. El estudiante aquí describirá en 900 palabras sobre la importancia de la figura profesional dentro de su vida como estudiante y cómo esto le ha ayudado a mejorar dentro de su entorno, tanto familiar como algún rato que puedan ir a la universidad o se generan en un campo laboral generando emprendimientos. Y también hablar un poco de lo que es el proyecto final o el producto final, utilizando ya estos tipos de metodologías en la vida real. Y la parte 4, que es la sistematización, que habla sobre 900 palabras. Aquí el estudiante recopila todos los insumos utilizados durante la ejecución del proyecto.
hasta la obtención del producto o servicio. Y después lo organizará todo el portafolio en base a la normativa expuesta en el anexo 5. ¿Cuál es el anexo 5? El que tenemos aquí, que es la estructura del proyecto, el cual habla la primera parte, que ya vimos que es la identificación del contenido y competencias a aplicar, el reconocimiento de temas o revisar o reforzar, cada uno está compuesto por 300 palabras, y la planificación del trabajo, que habla sobre 200 palabras. Asimismo, la segunda parte, que es el desarrollo, habla sobre las tareas del caso planteado, que no habla sobre el número de palabras, pueden poner un 20, 30, 40 o 50, que no está estandarizado, la actualización del proyecto y las respuestas a las preguntas teóricas de opción múltiple, que son de 250 palabras. Puede ser mínimo entre 1 a 2 páginas. Así también puede ser acá en la primera parte, tenemos una página, y el plan de trabajo puede ser de 1 a 2 páginas. La tercera parte, que es la reflexión, que es un poco de la importancia y la aplicación de la figura profesional. Son 400 palabras, una página. Y la cuarta parte, que es la sistematización, lo cual vamos a tener la explicación escrita del desarrollo, las cuales son 900 palabras, puede estar puesto en 2 páginas. Y así se genera todo el proyecto, que nos habla sobre el anexo 5. Las referencias son libros o artículos o páginas web de donde se obtuvo toda la información, el estudiante para lograr desarrollar el proyecto. Esta referencia se aplica en base a la normativa APA. Como anexos puede agregar información visual, textual, que refuerce los datos obtenidos. ¿Qué podemos incluir adicional? Son índices, mapas, cotizaciones, información de insumos. Y así desarrollamos lo que es este proyecto de grado para los estudiantes de tercero de bachillerato técnico. No sé si tengan alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto, tanto de la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y la cuarta parte, que es el desarrollo de todo el proyecto. ¿Alguna pregunta que tengan adicional? Como les dije, dentro de los enlaces que se les envió, está toda esta información. Tanto las diapositivas, aquí están los casos sugeridos, aquí están las diapositivas de lo que hemos visto, y cada uno de los anexos. Conjuntamente me falta poner solo en blog de notas los links de los videos de lo que se les ha explicado en las 2 reuniones que hemos tenido. Igualmente se les va a enviar el enlace para que ustedes puedan poner la asistencia a la reunión de hoy día. No sé si tengan alguna pregunta, si no daríamos por finalizada la reunión. Y para que ustedes como docentes de la red puedan explicar en su unidad educativa aplicando esta metodología, pero utilizando un proyecto de cada una de sus figuras. O si desean que yo les ayude, pues no hay problema, yo también puedo colaborarles cuando ustedes realicen esta explicación o estén desarrollando con su grupo de trabajo de los proyectos. Pues viendo que no hay no hay preguntas, doy por... Siga, dígame. Sí, buenas tardes. A mí, pues personalmente, en primer lugar, agradeciéndole mucho por toda esta socialización, por todo lo que usted nos ha explicado acerca de cómo
ayudar en el asesoramiento a los estudiantes en cuanto a lo que es el proyecto de grado. Yo, a nombre de la institución en donde yo trabajo, pues haciendo también a la vez, reiterando, porque ya hubo una solicitud de parte de nuestra compañera coordinadora de los proyectos, sí le rogaría de la manera más comedida que pudiera acompañarnos en una socialización, tomando en cuenta como un ejemplo en el área de informática. Ya, no hay problema. Por favor, no le ruego de la manera más comedida. Sí, De la claro, me avisa unidad nomás el día, de Jesús. me avisa el día y a la hora para yo realizar la diapositiva de acuerdo a la área de informática. Agradezco mucho. ¿Algo más adicional que quieran dar a conocer, estimados compañeros? ¿O alguna pregunta? Compañero Javier. Siga nomás, compañero Javier. Ingeniero, buenas tardes. Siga, Pues dígame, buenas tardes. lo que pasa es que mi internet está bien mal. Ujú. A partecitas me pude entrar. ¿Me puede indicar si usted nos va a mandar el audio de esta capacitación que nos Sí, les voy dio? a pasar el video, ¿no? El video de la Ya, eso capacitación nomás. porque ha sido grabado. ¿Ya? Muchas gracias, ingeniero. ¿Algo más? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta adicional. Buenas tardes, mil disculpas, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes, diga nomás. Una pregunta, le decía, ¿el tiempo que está previsto para el desarrollo de estos proyectos? Pues, según dice el lineamiento, son de 25 días, dice, para desarrollar el proyecto. 25 días, pero tal vez no se está considerando que dentro de este proceso los estudiantes también están preparándose pues para los exámenes trimestrales, en algunos casos exámenes de fin de parcial o evaluaciones de fin de parcial, exámenes trimestrales, y luego tendrían, tal vez, no sé, el tiempo no sería el estimado para poder desarrollar el proyecto de grado. Más o menos le estipulan de acuerdo por lo que no es un poco complicado, ¿no? Pero claro que sí demanda de más tiempo desarrollar estos proyectos, ¿no? Pero conjuntamente como ustedes pueden planificar ya buscando los temas, más o menos ya viendo cuáles son los estudiantes que no se van a exonerar y a los cuales va a ser este desarrollo del proyecto, ya generando más o menos entre ustedes el grupo de trabajo, generando los grupos y ya teniendo ya qué es lo que van a realizar con los estudiantes. Para cuando ustedes ya empiecen, durante estos días que estipula el lineamiento, no tengan estos problemas, ¿no? Dificultades de que algunos estudiantes no pudieron lograr realizarlo o se están, como dicen, estudiando para las pruebas que les toca de ser bachiller. Entonces, como les digo, ya de ahí hacen como autoridades del distrito y también de la zona ya se les va de las manos, ¿no? Porque esto ya estipula desde arriba, desde el Ministerio de Educación de Quito. Ya vienen estipulados estos días, todo eso. No se les puede decir, bueno, les damos más días, porque ya está como estandarizado todo esto. Si ustedes en las anteriores reuniones que estuvieron con los funcionarios de la zona, ellos les han de haber dicho que esto está estipulado, estandarizando, que no hay más de allá. Dentro de ese lapso tienen que desarrollar el proyecto, no más. Entonces, eso es, compañero. Yo, como les digo, uno no se puede decirles ni cojan más días ni todo eso, sino más bien su trabajo sería ya ver cómo acortar utilizar ese tiempo de 23 días y darles lo más posible a los estudiantes para que puedan desarrollar este proyecto. Y eso es, compañero. No sé si hay otra pregunta más. No siendo más, entonces les agradezco, estimados compañeros,
si yo puedo ayudarles en alguna explicación que deseen sobre el proyecto de acuerdo a su figura, pues ustedes tienen mi número, pueden escribirme y yo puedo seguirles ayudando. Les voy a enviar el link para que puedan registrarse a la asistencia. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Pase bien, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Una buena tarde. Una buena tarde. Es una buena tarde, hasta luego. Gracias, una buena tarde. Una buena tarde, pasen bien. Gracias, ingeniero. Pase bien, hasta luego.